debe aplaudir. Amigos de Puerto Palabra, hoy tenemos el esperado compartimento, podemos decir, con el doctor Carlos Bravo, que viene hoy acompañado por el amigo Manolo, que también habla bravo. Así que muchos saludos, Carlos, muchos saludos, Manolo. ¿Qué tema? ¿De qué podemos hablar hoy? Más o menos. Bueno, tú sabes que Manolo es un amigo nuestro común que se motivó cuando vio aquel programa que hicimos sobre el Caballero de París, que revivimos el Caballero de París gracias a la inteligencia artificial. Lo trajimos y Manolo me dijo, no, yo quiero participar. Le dije, bueno, pero participar, ¿cómo? Y me dijo, no, con unos cuentos que tengo aquí preparados, historias reales, ¿no? Le dije, pero bueno, el grave problema es cómo te grabamos, porque, bueno, sabes que la conectividad en Cuba es muy mala. Y me dijo, no, no, ustedes me suplantan por un avatar, solo que yo les digo lo que tenemos que hablar. Le dije, bueno, pues adelante Manolo, vamos a hacerlo así. Y tú fuiste el que seleccionaste el primer tema y es la primera pregunta que le vas a hacer a Manolo. Sí, Manolo, el tema de lo que vamos a hablar hoy, esta primera conversación que tenemos contigo, es acerca de los años. En Cuba todos los años se le pone un nombre o se le ponía un nombre, no sé si todavía seguirá ocurriendo, pero bueno, desde el año 59 hasta este entonces, todos los años tienen un nombre. ¿Qué nos puedes hablar sobre los nombres de los años, si conoces eso? Osvaldo, tu pregunta me da risa. Que si me acuerdo, ¿cómo olvidarlo? Yo los viví todos, compadre. Cada año nos prometían algo diferente. Mira, en los 60 era la reforma agraria. ¿Y qué pasó? Se reformó tanto que lo que nos quedó fue un par de matas de plátano y un campo lleno de marabú. Oye, Manolo, te la comiste con eso de que te quedó un campo con una sola mata de plátano y un campo lleno de marabú. Y es verdad, porque realmente el 50% del territorio nacional cubano está lleno de marabú, que además es una especie invasiva, dañina, que acaba con todo. E incluso conocemos que muchas personas que lo tienen que cortar con machete, como es tan sólido y además lleno de espinas, la gente termina rompiendo machetes y termina arañados por todos los lados. Entonces, no sé qué se va a hacer con el marabú. No sé si Osvaldo tiene alguna experiencia marabureando. No, en Marabú, bueno, por lo menos yo tenía un patio de tierra en mi casa y nunca salió Marabú. Y creo que en el sembrado que tú tenías de uva allá en el Vedado tampoco. ¿Qué iba a decir de Marabú? Imagínense que hasta le pusieron en las aventuras, en las series televisivas que había en Cuba, a los malos se llamaban en Marabú. En Marabú, hasta eso llegó. Y lo peor del caso es que en Marabú sigue, en Marabú continúa y cada vez se prolifera más, aunque creo que ahora hacen algún carbón de Marabú y se exportaba, no sé si eso se mantendrá porque las cosas no tienen mucha continuidad a pesar de la propaganda de que somos continuidad. ¿Quieres que te diga el siguiente? Después vino el 61, año de la educación. Nos enseñaron a leer y escribir, pero luego, en el 64, ya era el año de la economía, y ahí fue cuando aprendimos lo que era la libreta de racionamiento. Manolo, como siempre, genial. Realmente yo no me acordaba que la libreta de abastecimiento o de racionamiento, como también le llaman, no sé si eso es parte del argot eh, popular u oficial, pero realmente es verdad. Desde que empezó ese año de la economía, aprendimos a lo que era el racionamiento. Y además la libreta de abastecimiento, como te va a contar Osvaldo, y tú lo sabes muy bien, es universal, internacional. Sí, la libreta de abastecimiento o de racionamiento o de la irracionalidad del racionamiento
Es una cosa que además cada día desaparece, cada día tiene menos hojas. Yo creo que ya más o menos ha hecho como aquel carnet de identidad, ¿te acuerdas? Que había, que tenía muchas hojitas y ahora tiene una sola, así va a terminar la libreta. Incluso había un programa humorístico en Cuba muy, o sea, muy conocido, Vivir del Cuento, que es ese nombre, todo se vive del cuento, que en la pared el protagonista, un señor ya de cierta edad, tenía la libreta de abastecimiento enmarcada, en vez de tener cuadro o algo de eso, y con un vasito con agua que se le llama una asistencia, que eso se le pone para los espíritus, para que, bueno, todas esas cosas, y así terminó. Y el leitmotiv de ese programa fundamentalmente era la libreta de abastecimiento, ese señor quejándose que cada vez, que si se iba, que no se iba, y mira, todavía está ahí la libreta de abastecimiento. Abel Carlos, ¿a qué? ¿No te acuerdas de otro nombre? Te la puse dura, ¿eh? Bueno, Manolo, sí, yo viví igual que tú muchos de esos años. Yo me acuerdo incluso en los años 68, por ahí creo que se llamaba el año del guerrillero heroico, pero te dejo a ti para que pongas otros nombres más, a ver cuáles son los siguientes nombres. El 66 le pusieron de nombre el año de la solidaridad. Nos dijeron que estábamos ayudando a liberar al mundo. No sé a cuál mundo, compadre, porque ni aquí somos libres. Y en el 67, el heroico Vietnam. Pero si aquí no había arroz ni para hacer un congrí decente. Osvaldo, esta es para ti. ¿Cuál fue el año de los Bambán? La zafra del 70, y como anécdota, siempre recuerdo que fui siendo un niño a la escuela al campo, mi primera escuela al campo, 2 meses, donde en esos 2 meses se acabó para mí la Navidad, los Reyes y la infancia. Y recuerdo que tenía en la camisa, una camisa gris, todavía tengo fotos por ahí, que decía mi aporte a los 10 millones, porque era los 10 millones. De ahí surgió tantas cosas y entre esos surge la orquesta Bam Bam. La orquesta Bam Bam porque el lema era los 10 millones van de que van. Eso fue, y además fue un fracaso esa zafra, ¿no? Realmente no se llegó ni a 8 millones de toneladas de azúcar. No, nunca se supo exactamente cuánto fue lo que se produjo, ¿no? Y a lo mejor eso jamás se va a saber. Pero bueno, Manolo con su increíble memoria nos está recordando de todos estos años. Claro, más claro que el agua. El 70, el año de los 10 millones. Juraban que íbamos a hacer la zafra del siglo, y al final no llegaron ni a 8. Después, cuando vieron que ya la gente se cansaba de tantas metas incumplidas, se inventaron la mejor de todas. Carlos, ¿no te acuerdas? Bueno, Manolo, evidentemente ya cuando se acabaron los años eso del guerrillero heroico, del Vietnam heroico, de la solidaridad, que ya no había que poner ninguna otra meta, incluso hubo un año contra el burocratismo, creo que se llamó ese año, algo de eso así, ¿no? Era contra el burocratismo y hoy hay más burocratismo que nunca. Pero bueno, yo recuerdo que empezaron a ponerle años ya de el año 30 de tal cosa, el año 31, no sé, a ver, tú con tu memoria prodigiosa me dices cómo se llamaron los siguientes años. En los 80 empezaron con que el año del 20 aniversario de esto, el año del 30 aniversario de lo otro. Puro número, compadre, como quien marca el almanaque esperando la pensión. Oye, Manolo, sí, ¿verdad que hablamos? Tú no quieres mostrar tu cara ni tu rostro, de verdad, pero ese acento tuyo no me cuadra. Yo creo que te fuiste a hacer un viajecito por Argentina o cómo es. O también me estás cambiando el acento por otra razón. No sé si Osvaldo se da cuenta por qué me estás cambiando el acento. Me imagino que debe de ser para que no lo identifiquen la ciberclaria, porque lamentablemente a veces estas cosas traen consecuencias. Se señala, ¿te acuerdas de esa frase? Te van a señalar. Y Manolo no quiere señalarse. Me imagino que sea por eso. Espera, Carlos. ¿Mi acento? ¿Qué tiene que ver mi acento? Me dijiste que debía tratar de que no me conocieran. Eso claro por las moscas. Bueno, no las moscas, mejor las ciberclarias. O peor aún, esa, la gente del aparato.
Pero no, Manolo, no te preocupes, mi hermano. Sigue con tu acento. O sea, aquí estamos nosotros para eso. Lo podemos mejorar o lo podemos empeorar. El caso es que no te identifiques para que no te señale. Pero seguimos con mi acento. Mira que me está quedando. Y después llegó la gran genialidad. Año 31 de la Revolución. Año 32. Año 33. Año 40. Año 50. Si siguen así, en el 2059 va a ser año 100 de la Revolución y vamos a seguir con la libreta. Bueno, Manolo, yo esa pregunta no te la puedo responder. Realmente no te la puedo responder, pero yo creo que quien mejor puede responderla eres tú. Eres tú que estás ahí, que estás chocando con la realidad bien difícil y bien complicada. Así que te lo dejo a ti. Te respondo fácil, Osvaldo, como le puse a este año. Este es el año de seguir esperando, porque de aquí a que cambien las cosas, ya nosotros vamos a ser año del cementerio. Nos vemos en otro cuento. Bueno, Manolo, yo creo que esto salió bastante bien, mejor de lo que esperábamos, a pesar de que tu vocecita esa no me sigue gustando, pero no importa. Vamos a dejarla ahí. Y como me dijiste, hasta el próximo cuento, te advierto que ya ese próximo cuento está en edición. Pero claro, no se lo vamos a decir a los amigos para que mantengan la sorpresa, pero ya nosotros sabemos bien ese tema y te lo vamos a mostrar para que tú le des el visto bueno. Así que bueno, muchas gracias Manolo y por supuesto nos vamos a ver próximamente. Y muchas gracias a ti, Carlos, y a Manolo. Aprovecho para darle las gracias también. Y que no se preocupe por la voz, que ponga la voz que más le guste a él. De todas maneras, así no lo identifica o se queda en la intriga de quién es. Y a ustedes, amigos de Puerto Palabra, hoy ha sido un programa diferente porque hemos tenido a Carlos, hemos tenido a Manolo y nos han traído cuentos que volverán otra vez cuentos porque Manolo regresa. Entonces les deseo siempre muchos éxitos y un gran abrazo.